Muy bien, hoy día vamos a avanzar el tema todo relacionado a la tuberculosis. Entonces empezamos. ¿Cómo definimos a la tuberculosis? Como una enfermedad generalmente crónica, contagiosa, granulomatosa, que además tiene componentes sociales, económicos y también políticos, ¿no es cierto? No se olviden que en todos los países, o en la mayoría de los países, existen políticas públicas para el control y el manejo de esta enfermedad. Es una enfermedad provocada, ustedes saben, por un agente patógeno, ¿no es cierto? El Mycobacterium tuberculoso. Muy frecuente en todo el mundo, es una de las enfermedades que está presente en todos los países. Fíjense, hace más de 13 años más o menos atrás, había ya 9 millones de casos nuevos por año, ¿no es cierto? Imagínense, 10 millones de casos por año se presentan de tuberculosis más o menos en el mundo y mueren cerca de 2 millones de personas al año por tuberculosis, ¿no? Es una enfermedad que mata y enferma a mucha gente. En más del 90% de los casos, en países en vías de desarrollo o subdesarrollados, como se les llamaba antes, generalmente Asia y Sudamérica, ¿no? Fíjense, en Argentina, 10.000 casos se reportaron en el 2007, una incidencia no muy alta de 27 casos por 100.000 habitantes. En países como Bolivia estaban hace algún tiempo atrás por encima de los 100 casos por cada 100.000 habitantes. Ahora hemos disminuido a cerca de 70. Entonces, haciendo un recuento, más o menos entre 17 a 18, hasta incluso 20 personas mueren cada minuto en el mundo por tuberculosis. Es una enfermedad que mata mucha gente y durante mucho tiempo, ¿no? No se olviden, la tuberculosis está presente desde la misma presencia del hombre en la Tierra. 83 de cada 100.000 en Bolivia tienen tuberculosis en cualquiera de sus formas. La forma más común, el 80% de los casos, es la forma pulmonar, que es la que lamentablemente es la forma más contagiosa que hay de la tuberculosis. El Mycobacterium tuberculoso es un complejo de varias otras micobacterias que se han ido viendo en el tiempo, que también pueden dar formas de tuberculosis, en formas no tan marcadas como el propio Mycobacterium tuberculosis, pero que pueden en algunos casos presentar en ciertas regiones o en ciertos grupos tuberculosis. Por ejemplo, tenemos el bovis, ¿no es cierto?, que vive en el ganado vacuno, y era una forma que presentaba más, que daba más formas tuberculosis intestinal, porque se presentaba en la leche de las vacas. Entonces, la tuberculosis intestinal o de la lengua, por ejemplo, de la cavidad oral, era muy frecuente por este Mycobacterium. Hay otros, por ejemplo, el caprae, por ejemplo, que vive en las cabras, o el que vive en las focas, y se presenta generalmente tuberculosis en personas que viven o consumen mucho estos animales. Los esquimales, por ejemplo, tienen una forma de tuberculosis producida por este Mycobacterium. Es un germen muy antiguo y se ha encontrado, no sé, hace muchos años, incluso antes de la presencia del hombre en la Tierra, se dice que había, ¿no? 2 a 3 millones de años tiene de antigüedad. ¿Qué es el Mycobacterium? Es un bacilo, es delgado, ligeramente curvado, como un bastón, inmóvil, no se mueve, no tiene esporas, ¿no? Un tamaño de 1 a 4 micras. Tiene resistencia al frío, a la congelación y a la desecación. Pero es sensible, o se cree que es sensible al calor, a la luz solar y a la luz ultravioleta. No se olviden que antiguamente, cuando no había tratamiento antituberculoso específico, no había medicamentos, se utilizaba en algunos casos para las tuberculosis peritoneales la luz solar. En ciertas regiones de Europa se hacían los sanatorios especiales para tuberculosos, y a estos pacientes con tuberculosis peritoneal se les hacía una incisión, se hacía una laparotomía y se abría el abdomen, ¿no? Se exponía el peritoneo al sol. Entonces los pacientes tenían el abdomen abierto y se exponía al sol durante todo el día, y en la noche se cerraba y se cubría, ¿no? Tratando de que
el sol haga su efecto sobre el Mycobacterium y logre curar esta forma de tuberculosis. Tiene una pared muy rica, el bacilo, en lípidos, ¿no? Mucha cantidad de grasa tiene, lo que hace que, primero, sea hidrofóbica, no absorba agua, muy resistente a todos los antisépticos que conocemos y además de difícil tinción. Ustedes saben que es ácido alcohol resistente, ¿no es cierto? Uno hace una tinción especial y este bacilo resiste a los ácidos y a los alcoholes cuando se hacen las tinciones. Hay más de 70 especies, pero el más importante es el complejo tuberculoso. Es parásito estricto, necesita un huésped para poder reproducirse. No tiene toxicidad primaria y es lo que hace que en el primer contacto no produzca ninguna enfermedad y pueda reproducirse dentro de los animales o de las personas. Vive en lugares donde hay mucha cantidad de oxígeno, generalmente en pulmones, en regiones altas donde la presión arterial de oxígeno es muy alta. Tiene una multiplicación lenta, se multiplica hasta 48 horas, ¿no? Para poder dividirse, porque le hace de reproducción lenta y un cuadro lento de avance, ¿no? En cambio, las bacterias necesitan pocos segundos o minutos para multiplicarse. La virulencia varía de acuerdo a la constitución de su pared o algunos otros parámetros genéticos del bacilo que permiten a algunos ser más agresivos que otros. Tiene muchos antígenos en su superficie y el daño que cause a las personas es de acuerdo al estado inmunológico del paciente. Cuanto mejor esté el estado inmunológico del paciente, el cuadro será menos severo o incluso podrá contenerse antes de que produzca enfermedad. Ahí está lo que tiene las paredes del Mycobacterium, polisacáridos, ¿no es cierto? Ácidos micólicos de mucho peso molecular que lo protegen mucho, polipéptidos, su cubierta de estos ácidos la hace resistente al agua, hidrofóbica, tiene muchos lípidos, más del 60% de su pared es grasa. Y tiene cadenas peptídicas que hacen más o menos el 15%. ¿No? Todo es de tipo ácidos grasos que evitan o protegen mucho al Mycobacterium. Ahí está una foto del enemigo, ese es el que tenemos que luchar. Esa es una foto de un microscopio electrónico, ¿no? Ese es un bacilo Mycobacterium. Ahí tienen una estructura de cómo es la pared celular. Fíjense, esta es la pared celular. Y por encima tiene una serie de cadenas y de ácidos. Fíjense, los micólicos, los peptidoglicanos, las proteínas que tiene por encima de la membrana celular. Y tiene una gran cubierta de protección que hace que este sea un germen bastante resistente. Algunas cosas que tiene el bacilo que puede utilizar como armas para atacar al huésped, y si el huésped tiene mejorado estas, las puede usar como defensa. Entonces, decimos que el huésped tiene como armas de defensa los macrófagos, principalmente los macrófagos activados, ¿no? Estos son los que van a poder destruir al bacilo una vez que lo fagocite. ¿Qué otra más tiene el huésped? Algunas veces el macrófago inactivo ayuda porque puede detener el crecimiento del bacilo. Entonces no lo destruye, pero lo puede inactivar. Entonces son dos mecanismos muy importantes. Si estos están alterados, son puntos vulnerables a favor del bacilo y permitirá que el bacilo se multiplique y produzcan lesiones o material gaseoso para poder reproducirse. ¿Qué armas tiene el bacilo para atacar un organismo o a un huésped o a una persona? Que se multiplica logarítmicamente, o sea, hace 1, hace 2, 4, 8, 16, 32, 64, así, ¿no? Dentro de los macrófagos inactivos en algún momento del desarrollo, pero además en algún momento se puede multiplicar en medio extracelular. Una vez que destruye a uno de los macrófagos, puede reproducirse fuera de estos también. Es una de las cosas que nos provoca enfermedad. Una cosa que la debilita al bacilo es que esté el macrófago activado, como habíamos dicho, ¿no? Eso evita que sobreviva, es destruido inmediatamente dentro del bacilo activado.
y además que no se multiplica en material sólido, en el calcio, en la sustancia que parece queso que se produce por destrucción de tejido. El el bacilo no se multiplica, al hacer que se licúe este calcio, ¿no? Una vez que se licúa, él puede sobrevivir. Vamos a ver eso más adelante. Entonces, hay varias etapas. Vamos a hacerlas bastante resumidas en 5 o 6 etapas. En la etapa 1, llega el bacilo al alveolo, llega, es inhalado y se encuentra con los macrófagos. Una vez que se encuentra con el macrófago alveolar, este lo va a fagocitar y lo va a inhibir. Y en algunos casos, si el macrófago está activado o tiene potencia inhibitoria, va a destruirlo incluso, ¿no es cierto? Entonces, en la etapa 1 no desarrolla enfermedad el micobacterio. El problema es que no se encuentran todos los macrófagos activados en el nivel alveolar, lo que hace que el bacilo sobreviva dentro de algunos macrófagos y no sea destruido. Ahí llega la etapa número 2, que la vamos a llamar simbiosis, quiere decir que ni el bacilo se reproduce, ni destruye al macrófago, ni el macrófago destruye al bacilo. Hay un equilibrio entre ambos, ¿no es cierto? ¿Y qué ocurre en este equilibrio? Como no puede destruir, el micobacterio tiende a reproducirse masivamente dentro de los macrófagos inactivados. En algún momento va a dar origen a lo que conocemos como el tubérculo o el granuloma tuberculoso. En la etapa 3 se altera esta simbiosis o este equilibrio y el crecimiento es inhibido por la respuesta inmunitaria de los antígenos del bacilo. Aquí tenemos la etapa 3 y empiezan a destruirse los macrófagos inactivados y se empiezan a liberar los bacilos en la parte central. Mientras se va formando este granuloma, los macrófagos inactivos están bacilos, están los monocitos y los macrófagos activados en la periferia que van llegando. En la etapa 4, los bacilos que se encuentran en la parte central y van destruyendo a los macrófagos empiezan a escapar por la parte hacia la periferia de esta lesión. Ahí puede ser contenido por los linfocitos activados, que se encuentran algunos ahí, o en su caso ir destruyendo cada vez más a los macrófagos inactivados. Y en la etapa 5, cuando ya hay una gran destrucción de tejido central, con gran presencia de bacilos desarrollándose ahí, puede destruirse, esta zona gaseosa se licúa y se abre hacia el árbol bronquial, librando los bacilos y haciendo que estos se multipliquen y se diseminen por todo el árbol bronquial, produciendo lesiones pulmonares en otros sitios y haciendo que el paciente en la clínica expulse con los accesos de tos y expectoración a los bacilos, pudiendo nosotros identificar durante la baciloscopía en el estudio que hacemos para diagnóstico. Entonces esas son las 5 etapas más o menos resumidas fisiopatológicamente hablando del Mycobacterium y las células, especialmente macrófagos inactivados y los activados dentro del pulmón o el alveolo. Cuando se produce la infección, el bacilo llega al alveolo, produce una zona de enrojecimiento, hiperemia, edema y presencia de polimorfonucleares. A las 48 horas llegan los macrófagos y estos están inactivos, no lo van a destruir al bacilo, sino van a llevarlos a los ganglios biliares y a la circulación linfática, llegando a la sangre venosa. Una vez llegando a la sangre venosa, hay diseminación por todo el organismo, produciendo una bacteremia, presencia del Mycobacterium en sangre de forma silenciosa, sin presentar enfermedad todavía. Y esto hace que un paciente que esté en contacto con una persona que esté en contacto con un paciente tuberculoso, el bacilo llega por vía respiratoria, pero al diseminarse por vía sanguínea puede presentar tuberculosis renal, por ejemplo, o tuberculosis intestinal, por estas bacteremias que se producen una vez llegado al organismo del bacilo.
Es por eso que no solamente la forma tuberculosa es producida por las gotitas de Flügel o por los aerosoles que inhalamos de los enfermos. Muy bien, una vez que llegue el bacilo al alveolo, vamos a hablar un poco de la inmunidad. El macrófago fagocita al bacilo y se lo lleva hasta el ganglio más próximo que se encuentre, y ahí hace lo que conocemos como la presentación. Los presenta los linfocitos T para que estos puedan producir una reacción de antígeno con los receptores de los linfocitos, haciendo que estos liberen interleucina 2, que hace que haya proliferación de linfocitos específicos ya contra el macrófago, ¿no? Estos linfocitos específicos liberan citoquinas y linfoquinas. ¿Para qué? Para que llamen, se hagan grupos y se activen, ¿quiénes? Los más importantes, los macrófagos, que van a ser los principales defensores del organismo. Estos macrófagos van a llegar de la periferia, se van a agrupar y se van a activar. ¿Cómo se activan? Aumentando de tamaño, ¿cierto? Aumentan sus mitocondrias, sus lisosomas, produciendo vesículas con peróxido de hidrógeno, agua oxigenada también conocida, o H2O2, ¿no es cierto? Una vez que tienen esto, detienen el crecimiento y la expansión de las bacterias o de los micobacterias tuberculosas. El macrófago activado los va a destruir. Entonces, esto es lo que ocurre con la inmunidad celular, con la activación de los linfocitos T específicos, que son los que ayudan y llaman a los macrófagos para la detención del bacilo. También hay una inmunidad retardada, que pasa luego de algún tiempo, cuando aumentan las bacterias o las micobacterias y los antígenos en el lugar de la lesión, las células defensoras y sus enzimas, estos macrófagos, destruyen o lo detienen, pero además lesionan los tejidos alrededor, produciendo necrosis de tipo caseosa, que quiere decir una lesión de destrucción de tejido en forma o muy parecida a un queso, por eso se llama casio, ¿no? Parecido al queso. ¿Qué ocurre cuando se produce la necrosis gaseosa? Hay poca circulación sanguínea, poco oxígeno y aumento de las enzimas, evitando que se multipliquen las micobacterias o los gérmenes que se encuentran. Pero en algún momento del desarrollo o del paso del tiempo, nuestro organismo y estas mismas células que han logrado que se haga la necrosis gaseosa liberan enzimas proteolíticas que destruyen este calcio, este queso, este sólido que se encuentra ahí, que evita que las micobacterias se reproduzcan, produciendo liquefacción, o sea, que se hace líquida esta necrosis, haciendo que se forme una caverna por aumento de oxígeno y haga que se diseminen los bacilos en el lugar y en todo el organismo. Ese es todo el paso fisiopatológico del bacilo hacia la diseminación a otros órganos. Aquí tenemos los tipos de hipersensibilidad para que ustedes recuerden. Entonces, tenemos una retardada de tipo 4 que hemos visto y una mediada inmediata, ¿no es cierto? En general, para nosotros en la tuberculosis es el 3, antígeno anticuerpo que hemos visto, y la hipersensibilidad retardada mediada por células 4. Entonces, son los dos tipos de hipersensibilidad presente en la tuberculosis. Aquí está la misma, cuáles son los que actúan. Un resumen, un repaso de la hipersensibilidad y sus tipos. Aquí tenemos, una vez que se ha producido durante el desarrollo, un folículo de Kester o un folículo tuberculoso. Al centro, la necrosis gaseosa con la presencia de los bacilos, ¿no? Las células gigantes inmaduras de tipo Müller y las células gigantes de tipo Langhans activas, maduras, que ayudan a ver un collar o un círculo de linfocitos, y por fuera los macrófagos, tratando de contener el desarrollo o el avance del micobacterio. Y esto es lo que llega a la formación de cavernas y de destrucción de parénquima pulmonar, imágenes vistas ya en una radiografía. Entonces, una vez que llega el germen al organismo, produce lesiones o alteraciones anatomopatológicas que pueden
ser de diferentes tipos. Por eso la tuberculosis tiene diferentes formas de presentación y es muy difícil hacer el diagnóstico, ¿no? Entonces, tiene de tantas formas de presentación que incluso confunde con otras enfermedades. Es una gran simuladora, simula otros tipos de enfermedades. Entonces vamos a ver radiológicamente o anatomopatológicas lesiones de todo tipo. De tipo nodular, pequeños nódulos solamente que podemos ver radiológicamente o anatomopatológicamente. Lesiones exudativas muy parecidas a las neumonías podemos ver. Podemos ver lesiones productivas muy parecidas a las lesiones de secuelas producidas por neumonías severas, las lesiones con destrucción de parénquima, cavernas, lesiones fibróticas y o calcificaciones. Entonces, una serie de imágenes de diferente tipo que no es específica de la tuberculosis, que se puede ver en otras enfermedades también. ¿Cómo vamos a clasificar a la tuberculosis? Pues ya empezamos a hacer clasificaciones de varias formas. La clasificación, ¿dónde se localiza? Por ejemplo, es una de las más comunes que utilizamos y es fácil de hacer, en dos nada más. Las pulmonares y las que no son pulmonares. Pulmonar y extrapulmonar. Entonces, entre las extrapulmonares va desde la pleural, la de piel, la renal, la intestinal, etcétera. Todas las otras formas de tuberculosis se pueden incluir dentro de la extrapulmonar. Por su forma de presentación clínica, también algunos pueden clasificar la tuberculosis de acuerdo al tiempo de presentación. Formas agudas, no muy comunes, las subagudas y las crónicas, ¿no? De acuerdo al tiempo de evolución de la enfermedad. Algunos otros, especialmente los patólogos, clasifican de acuerdo a las lesiones que va a presentar en las piezas patológicas que ellos revisan, ¿no? De formas exudativas, gaseosas y productivas. Nosotros, por favor, tengan muy en cuenta, para nosotros la clasificación que vamos a usar es la patogénica, por dónde, cómo se produce la enfermedad. Y para nosotros hay dos nada más, una clasificación que dice que la forma primaria y una postprimaria. Y dentro de la postprimaria se dividen en dos, una forma hematógena y una terciaria, ¿cierto? En algunos casos, en alguna época se dijo que era primaria, secundaria, la hematógena, y una terciaria, la del adulto, ¿no? La primaria era infantil, la hematógena era la secundaria y la terciaria era la del adulto o la cavitaria. Ahora no, ahora hacemos una clasificación primaria y postprimaria. Y la postprimaria la dividimos en dos, una forma hematógena y una terciaria. Ahorita vamos a revisar eso. Para ir conociendo qué ocurre y algunas definiciones específicas de tuberculosis, vamos a hablar de la primoinfección. ¿Qué es la primoinfección? Como su nombre indica, es la primera infección, el primer contacto que tiene una persona con el bacilo. Es la llegada del bacilo a una persona que nunca ha tenido contacto con el bacilo. No es su primer contacto con él. ¿Y qué hace? Que una prueba cutánea PPD sea negativa y después del contacto se vuelva positiva, ¿no es cierto? Esa es la primoinfección. Contacto del bacilo por primera vez y haciendo que el PPD se vuelva positivo. También conocido en algunos libros como el periodo prealérgico, ¿no? Prealérgico de Jacques Debré se llama, o también en algunos se llama el tiempo de incubación biológica, ¿cierto? ¿Cuánto dura la primoinfección? En algunos casos son raros cortos, hasta 4 días, y en algunos largos hasta 10 semanas. Entonces nosotros como promedio, en algunos libros dice 4 y en otros 6. Nosotros vamos a tomar un promedio de 6 semanas como promedio de la primoinfección. La primoinfección no es enfermedad, o sea, el paciente no tiene tuberculosis todavía. Es solo el primer contacto del bacilo con nuestro organismo. ¿Cuántos tipos de primoinfección conocemos? 2. La natural es la que nosotros estamos en un ambiente donde hay personas con tuberculosis, esos aerosoles los respiramos, los inhalamos y nos produce la primoinfección. Llega a nuestro organismo por primera vez y después de un tiempo el PPD, que era negativo, se vuelve positivo. Y tenemos una artificial. La artificial es dada por la vacuna, ¿no es cierto? Tiene la misma, los mismos pasos, ¿no es cierto? Una persona que no ha tenido contacto, le ponemos la vacuna para que no se enferme grave. ¿Y qué pasa? Que después de un tiempo el PPD se hace positivo, el primer contacto con el bacilo.
artificialmente producimos la prima infección. ¿Y qué ocurre cuando se produce la prima infección? Se forma el complejo primario. ¿Y qué es el complejo primario? Es un fenómeno anatómico y además radiológico, que tiene que ser demostrado en una radiografía, además de que el PPD sea positivo. El complejo primario tiene componentes anatómicos, radiológicos y un PPD positivo. ¿Cuántas partes tiene el complejo primario? 3. La lesión de parénquima, conocida como chancro de Gone, la afectación de los ganglios linfáticos, la linfangitis, y el crecimiento de un ganglio satélite a ese lado, a ese pulmón o a ese lugar de la lesión. Entonces tiene el chancro de Gone, la lesión parenquimatosa, la linfangitis, la inflamación del vaso linfático, y la adenopatía o el crecimiento de un ganglio satélite a esta región. Entonces, ¿qué es el chancro de Gone? Volvemos a repetir, la lesión parenquimatosa, generalmente de tipo neumónico, muy parecida a una pequeña neumonía, con algo inflamado. ¿Qué va a haber? ¿Por qué se presenta esto? Por destrucción de los macrófagos, las enzimas y por la virulencia del bacilo. Cuanto más grande es el chancro de Gone, más virulento y más destrucción de macrófagos ha habido en la región, la lesión se ve más grande. La linfangitis, como ustedes conocen, es la inflamación nada más de un vaso linfático, y en la adenopatía satélite la inflamación y el crecimiento de tamaño de un ganglio cercano a la región donde se produce esto. Entonces ahí tenemos un complejo primario en esquema, fíjense. Tenemos la lesión parenquimatosa conocida como el chancro de Gone, la linfangitis y un ganglio infartado o una adenopatía satélite. Todo esto es un complejo primario que nos caracteriza. ¿Por qué? Por contacto del bacilo con el organismo y el viraje del PPD de negativo a positivo. Esto no es enfermedad, es el primer contacto del bacilo con la persona. Ahí está. No, un chancro de Gone, no se ve muy bien la linfangitis, ¿no es cierto? Está aquí la lesión, aquí hay unos trazos lineales que tienen que ver con la linfangitis, y aquí debe estar la adenopatía, ¿no? Y en la calcificación del ganglio, ahí está dándonos el complejo primario radiológico. Muy bien, esa es la primera parte importante, el contacto del bacilo con el organismo. Prima infección, viraje del PPD de negativo a positivo y presencia del complejo primario. Chancro de Gone, lesión de parénquima, la linfangitis, inflamación del vaso linfático, y la adenopatía satélite o la infartación o el crecimiento de un ganglio de la región, ¿no es cierto?, que hacen el complejo primario. ¿Cuándo se produce enfermedad? Aquí vamos a empezar a hablar ya de la enfermedad propiamente dicha. Hablamos primero, de acuerdo a nuestra clasificación, de la tuberculosis primaria. Está entre paréntesis infantil, porque antes se la consideraba la primaria solamente infantil. Ahora ya sabemos que la primaria puede dar también en adultos, da más en niños, pero generalmente se puede encontrar también en adultos. Por eso se llama ahora primaria y no infantil. Es el proceso que presenta el paciente con PPD positivo. El niño tiene una radiografía con el complejo primario, chancro de Gone, linfangitis, pero además ya tiene clínica respiratoria. Ya tiene algo de tos, tiene alteración de la alimentación, está hiporéxico, hay ligera fiebre, malestar general, y hay compromiso clínico con sintomatología. A eso llamamos tuberculosis primaria. Cuando el complejo primario está presente, el PPD está positivo, pero además hay clínica. Generalmente esto se ve en niños. ¿Cómo clasificamos la tuberculosis primaria? En algunos casos la pueden llamar inaparente, muy poca clínica o muy poca imagen del complejo primario, incluso solamente alguna parte del complejo primario. Otra le llaman que hay muy poca clínica y solo encontramos el complejo primario, nada más, no hay PPD todavía convertido. La prima infección progresiva, que la lesión de chancro de Gone empieza a crecer, o empieza a haber lesión destructiva de parénquima que va progresando y va en cuadro clínico más severo en el niño, o
incluso formas secundarias o de adulto ya en niños, que es muy raro, pero que alguna vez se ve, lesiones cavitarias grandes como de los adultos. Estas son las formas que pueden clasificar los pediatras. Entonces, para el conocimiento, nosotros diremos que es una tuberculosis primaria nada más. ¿Cómo va a avanzar la enfermedad si nosotros hacemos o no hacemos tratamiento? En algunos casos, muchos casos de tuberculosis, cerca del 30%, 25 a 30% de todas las formas tuberculosas se curan sin tratamiento, se curan solas por el estado nutricional, la poca virulencia del bacilo. Muchos otros factores hacen que la curación puede ser sin ningún necesidad de tratamiento y sin ninguna secuela o imagen posterior radiológica que permita sospechar de que el paciente ha tenido tuberculosis. Lo más común es que ocurra que por vía linfática y hemática, como hemos visto al inicio, se disemine y forme otros focos de tuberculosis en otras partes del organismo. O en algunos casos, como ya les había dicho, forma complicaciones precoces con cavernas, destrucción de parénquima o afectación del estado general muy severo. En tuberculosis infantil o pediátrica, si ustedes quieren, las formas de presentación clínica es muy difícil de diagnosticar la presentación clínica de la tuberculosis. Entonces se han elaborado diversas tablas donde se hacen puntaje para tratar de lograr hacer el diagnóstico. Es muy difícil que en un niño logremos tomar muestras de esputo para hacer estudios. Primero, porque las lesiones son pequeñas, entonces el paciente tiende a no expectorar o expectorar una cantidad muy pequeña. Y otro, que los niños no tienen el hábito o la capacidad de poder expectorar. Realmente degluten ellos el esputo y pasan al tracto digestivo, donde por las enzimas gástricas puede destruirse el bacilo, ¿no? Y no tenemos manera de identificarlo. Entonces, en una tabla tenemos los parámetros que debemos valorar en un niño para poder hacer el diagnóstico de una tuberculosis primaria y los diferentes puntajes que le damos a cada parámetro que encontramos. Por ejemplo, si se encuentra el bacilo, es raro, como les digo, es muy difícil que los niños expectoren y que no solo eso, sino que la cantidad de bacilos que tenga sean los necesarios para poder ser identificados, hace muy difícil el diagnóstico con bacilos. Pero en algún caso, si lo encontramos, le podemos dar 7 puntos. Si encontramos un granuloma que no tenga destrucción o no tenga necrosis, le vamos a dar 3 puntos, radiológicamente hablando, ¿no? Si el PPD es más de 10 milímetros, le daremos 3 puntos. Si hay una radiografía sugestiva, nos hace dudar, 2 puntos. Si el PPD, la prueba intradérmica, ¿no?, de tuberculina, está entre 5 a 9 milímetros, le vamos a dar 2 puntos. Si el PPD le hacemos el primer día de la consulta y está en 6, y le repetimos en 2 a 3 semanas y está en 10 o 12, esa progresión le suma 2 puntos más. El parámetro epidemiológico de contacto con otro tuberculoso, conocido como COMBE, tiene 3 cruces, se quiere decir que es el padre o la madre del niño son tuberculosos confirmados, le vamos a dar 2 puntos. Si la radiografía es muy dudosa, 1 punto. Si hay clínica y el examen físico encontramos algo que nos oriente a la tuberculosis, 1 punto. Si el contacto con un paciente tuberculoso es familia cercana pero que no vive con el paciente en su mismo domicilio o es algún conocido de la casa o del vecindario, se le dará 1 punto. Si hay granulomas pero no característico al tuberculoso, 1 punto. Si el niño es menor de 2 años, le aumentaremos 1 punto. Y 1 punto más si le han puesto la vacuna de BCG en los últimos años. Esa es nuestra tabla que debemos valorar cuando hacemos el diagnóstico de tuberculosis infantil o pediátrica. Entonces, ¿cómo valoramos los puntos? Entre 1 a 2 puntos descartamos tuberculosis, ¿no? De todos los parámetros que hemos visto, solo suma 2 puntos, no es tuberculosis, descartamos y buscamos otro diagnóstico, otra enfermedad. Entre 3 a 4 es muy probable que haya, entonces debemos realizar otros estudios más, ¿no? Biología molecular, cultivos, etcétera, varias otras cosas que hacen los pediatras. Entre 5 a 6 puntos no nos dice claramente que sea tuberculosis, pero nos permite o nos justifica iniciar tratamientos que antes llamábamos tratamientos profilácticos, se llamaban antes, ¿no? Ahora solo son tratamientos. Entonces podemos
nos justifica poder decir que vamos a dar tratamiento antituberculoso. Si tiene 7 o más puntos, eso ya es tuberculosis y no hay manera, debemos iniciar tratamiento y tenemos mucho respaldo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, si tiene bacilos presentes, o sea, la baciloscopía, ¿no es cierto?, que es rara en niños, si tiene presente eso, ya iniciamos tratamiento. Ya lo demás de la tabla nos ayudará para ver la gravedad o algunas otras cosas. Pero con 7, la baciloscopía o más puntos, ya definimos que es una tuberculosis. Entonces, la tuberculosis primaria generalmente es la progresión de la primera infección a enfermedad con presencia de síntomas clínicos más el PPD positivo y la presencia del complejo primario. En la postprimaria hemos dicho que vamos a dividir en dos, en la hematógena y terciaria. La tuberculosis hematógena se de la siguiente manera. El bacilo es inhalado y llega al alveolo, pasa todo ese mecanismo inmunológico que hemos visto y por algún motivo se abre o desarrolla o crece el bacilo y se libera por vasos y se disemina por sangre, ¿no es cierto? Por eso se llama tuberculosis hematógena. Si la lesión parenquimatosa se abre a la arteria pulmonar, la lesión o la lesión tuberculosa será local, pulmonar solamente. Y si se abre a la vena pulmonar, la diseminación o la tuberculosis será generalizada, encontrando en otros órganos también. La tuberculosis, eso tenemos algunos pacientes que tienen tuberculosis generalizada, tienen renal, intestinal, pulmonar, ¿no? Algunas veces se abre de los ganglios ya infartados. Por ejemplo, el ganglio de la vena ácigos. Si se abre este ganglio hacia la circulación, la diseminación será en ambos pulmones, pero solamente pulmonar. En cambio, si se abre, la lesión está en el ganglio de Botal, que se encuentra en la aorta, en el callado de la aorta, la diseminación será de forma generalizada. Se abre directamente a la aorta y se disemina por todo el organismo, ¿no? Meningitis, peritonitis, pericarditis, todas las formas de tuberculosis. No se olviden que la tuberculosis nos da en todos los órganos del cuerpo, excepto en los dientes, en las uñas y en el cabello. ¿Cómo clasificamos entonces la tuberculosis hematógena dentro de la subclasificación? De acuerdo a cómo se disemina. ¿Será diseminación local, por lo pulmonar, o generalizada si está en todo el organismo? Por su forma clínica también podemos clasificarla aguda y crónica, ¿no? La forma de presentación, o por el tiempo de evolución en relación a los cuadros. Una ultra precoz, incluso antes de dar clínica ya tenemos la diseminación de la tuberculosis, pero no hay muchos síntomas. La precoz, en el mismo momento de la formación del chancro o el complejo primario. La tardía, que se puede dar después de mucho tiempo, que se reactiva un foco de bacilos, o una terminal cuando es tan severa que el paciente fallece. ¿Cuál es el cuadro clínico de la tuberculosis hematógena? Los sistémicos son inespecíficos, como en todas las enfermedades, y va a presentar un síndrome tóxico infeccioso característico con febrículas, generalmente vespertinas o por la tarde, ¿no es cierto?, que tienen cierta característica, no llegan a ser más de 38 grados, no llegan a eso. Y generalmente son febrículas que se llaman, son debilitantes. Esa fiebre hace que el paciente en la tarde o terminando su jornada a partir de las 5 de la tarde se sienta totalmente agotado cuando empieza el cuadro febril. Es una fiebre que debilita al paciente. Y esta febrícula, que no es tan marcada, tan evidente, hace que el cuadro se enmascare. Muchas de las personas, especialmente los hombres, que son los que, digamos, en esa época antiguamente trabajaban más, hacía que ellos llegaban a su casa después del trabajo en la tarde y les empezaba a dar la fiebre y ellos se sentían totalmente agotados por la fiebre. Y ellos asociaban al estrés laboral, al estrés familiar, todo, haciendo que se postergue mucho el diagnóstico clínico. Empiezan a haber síndromes específicos y síntomas específicos a nivel respiratorio cuando empieza a haber dificultad respiratoria. Los pacientes con tuberculosis hematógena tienen muy poca tos o la tos es solamente irritativa y no muy importante. Lo más importante en la tuberculosis hematógena es la dificultad respiratoria.
Una diseminación hematógena pulmonar hace que el intersticio pulmonar se edematice, se inflame, haciendo que el intercambio gaseoso se altere, produciendo disnea en el paciente, ¿no? El paciente necesita más veces ciclos respiratorios para tratar de oxigenar más el organismo. Al examen físico, auscultatorio, algunas veces vamos a encontrar estertores crepitantes y en algunos casos no encontramos ninguna alteración auscultatoria en este paciente con tuberculosis. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de tuberculosis hematógena? No podemos hacer baciloscopía, rara vez dan baciloscopía positiva a los tuberculosis hematógenos. Nuestro diagnóstico será clínico radiológico en este caso, ¿no? La tuberculosis hematógena tiene una forma de presentación micronodular, dependiendo si es en ambos pulmones o en regiones específicas, como granos de mijo, dice, ¿no? La tuberculosis miliar se llama por eso también la tuberculosis hematógena. La tuberculosis terciaria, la otra forma de postprimaria que tenemos, también es conocida, miren, tiene tantos nombres esta tuberculosis terciaria. En algunos libros la llaman del adulto, porque antes se creía que esta solo daba en adultos. También conocida como la tuberculosis crónica, la que se disemina por bronquios o broncógena también la llamaban, la que hemos visto como postprimaria. Algunas la llamaban secundaria, otras de reinfección y otras cavitarias, porque su forma de presentación es caverna principalmente, ¿no? Para nosotros es tuberculosis terciaria. Más frecuente en hombres, pero esto se ha ido equilibrando. ¿Por qué? Porque las mujeres han empezado a hacer actividades o trabajos a la par de los hombres, ¿no es cierto? Y han estado en contacto, entonces se ha ido equiparando por el contacto que ha habido, ¿no? Ha habido, ya se está casi 50-50 y encontramos, ¿no? En hombres y en mujeres. ¿Cuál es la característica de esta? Que tiende a progresar. A medida que va yendo, va produciendo más lesiones y más grandes. Generalmente se ubica en las partes altas pulmonares y generalmente regiones posteriores de los pulmones, altas y posteriores. Se disemina por forma bronquial, es la forma más importante de diseminación de la enfermedad. Es la forma epidemiológica que debemos controlar porque es la que produce los contagios. Y tiende a formar cavernas o lesiones destructivas en parénquima pulmonar. ¿Cómo se produce la tuberculosis terciaria? Por dos formas, una endógena y una exógena. La endógena es por reactivación de un foco que ya tenemos. ¿Qué quiere decir? Que cuando éramos niños o jóvenes, si ustedes quieren, hemos estado en contacto con una persona con tuberculosis, hemos inhalado los aerosoles, ha llegado el bacilo al alveolo, han venido los macrófagos y han logrado inactivar. No lo han destruido, está inactivo, está dormido el micobacterio. Han pasado muchos años y por el estrés de estudio, por falta de alimentación y muchas otras cosas, o por otras enfermedades de base, el sistema inmunológico se altera. El micobacterium de su estado latente se reactiva y empieza a producir, multiplicarse y producir enfermedad. Es una reactivación de un foco previo que ya tenía. Y exógena quiere decir que estábamos nosotros sin la enfermedad y por nuestro trabajo, por ejemplo, los que trabajamos en salud, estar en contacto con personas con tuberculosis, nos llega una nueva carga bacilar al alveolo y produce enfermedad, la forma exógena. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas de este cuadro de la terciaria, los específicos, el mismo que hemos hablado al principio, el tóxico infeccioso. Pérdida de peso, hiporexia, malestar general y la febrícula debilitante que se presenta en la tarde o noche, empezando la noche en todos estos pacientes, que simula un cuadro de agotamiento físico más que fiebre. Baja de peso, los síntomas respiratorios son más claros, síntoma bronquial productivo, presenta expectoración. Y aquí la catalogamos al sintomático respiratorio. ¿Quién es el sintomático respiratorio? Es toda persona mayor de 15 años que tose y expectora por más de 2 semanas. ¿Ya? Entonces nosotros a todos los que tosan más de 2 semanas, y sean más de 15 años, los catalogamos como sintomático respiratorio y debemos a todos estos sintomáticos respiratorios tomarles una muestra de esputo para estudio bacteriológico. Tenemos que hacer un examen físico, esta es la forma más común de presencia, y vamos a ver la apariencia, la actitud, la facies, ¿no es cierto? No sé si se acuerdan en la parte de semiología cuando hablamos
la cara que debemos verle cómo es. Entonces, la facies tísica, por ejemplo, veíamos a Simón Bolívar, no sé si se acuerdan, una facies característica de la tuberculosis. Los de tuberculosis terciaria presentan esta característica. El examen físico, un síndrome cavitario, ¿no? Examen físico, el síndrome cavitario vamos a encontrar. Muy bien, haciendo un resumen de todo lo que he hablado ahora, tenemos este pequeño cuadro. Fíjense, llega la primera infección y forma el complejo primario. Si progresa, hace tuberculosis primaria. Si no, hay curación y con bacilos durmientes. Se duerme mucho tiempo y se reactivan y vuelven tuberculosis pulmonar de reactivación endógena, ¿no es cierto? O de cualquiera de estas, por diseminación hematógena, va a dar la forma de tuberculosis hematógena o miliar, que les dije que pueden dar, y siembras a otros órganos que pueden dar tuberculosis extrapulmonar. Un resumen de todo lo que he hablado, tanto que he hablado, resumido en una diapositiva que explica cómo es una enfermedad que no son diferentes, sino son fases o partes de la misma enfermedad. De acuerdo a la gravedad y el momento que se presentan, las vamos a encontrar, ¿no es cierto? No es exactamente enfermedades separadas, sino una sola, progresiva, y que de acuerdo a su progresión y a su desarrollo, van a dar ciertas características importantes. Muy bien. ¿Preguntas hasta ahora? ¿No hay preguntas? ¿Hay preguntas? No, seguimos. Muy bien. ¿Cuál es el pronóstico de la tuberculosis? Antes de tener medicamentos antituberculosos, fíjense esto. El 100% de los casos, 50% de los pacientes se morían en los siguientes 2 años. Entonces, había 2 años que se morían estos pacientes, pero no se olviden que si eran formas, mayoría adultas, de forma tuberculosis del adulto terciaria, 2 años de contagio a muchas personas, ¿no? El 25% tienen una evolución crónica, quiere decir que van a vivir por lo menos 10 años con la enfermedad. Unas personas como por ejemplo Simón Bolívar, ¿no? Vivió mucho tiempo con su tuberculosis. Entonces en ese tiempo no solo están enfermos ellos, sino que van diseminando la enfermedad y haciendo que ésta nunca se controle. Y un 25% ya les he explicado, que por su sistema inmunológico, la carga de los bacilos y algunas otras características, donde se ubican y todo, tienden a curarse espontáneamente. O sea, algunos pacientes con tuberculosis, nosotros encontramos, a pacientes llegan a la consulta, les hacemos un control, vienen por algún cuadro clínico específico, le hacemos un control radiológico y encontramos una secuela, una lesión crónica que no tiene baciloscopía, cultivo nada positivo, pero tiene una secuela de tuberculosis. Y resulta que en su juventud tuvo un cuadro respiratorio que después fue pasando y se curó, ¿no? Y solo encontramos las secuelas. Luego de que llegan los medicamentos antituberculosos, el 100% cura. ¿Por qué no curan todos? Porque no todos reciben el tratamiento de la forma que deben recibir y nosotros como personal de salud no hacemos el tratamiento de la forma adecuada también. Entonces, para que no se curen todas las personas, hay factores que dependen del paciente mismo, que sea irresponsable, que no quiera tomar, etcétera, que tenga alguna enfermedad de base que puede complicar, que nosotros no hagamos el seguimiento adecuado o que no le demos el dosis adecuado. Entonces, todo eso hace que no se curen, pero si cumpliéramos y estuviéramos de acuerdo con la forma de tratamiento, todos los que inician tratamiento deben curarse o deberían curarse, ¿no? ¿Qué factores van a agravar nuestro pronóstico en una persona con tuberculosis? Obviamente, si la diagnosticamos muy tarde con grandes lesiones pulmonares, es probable que, independientemente del tratamiento, pueda fallecer. Que haya resistencia del bacilo, ¿no? Esta es una de las características importantes. Los bacilos ya vienen haciendo resistencias primarias que vamos a ver más adelante. Malos esquemas de tratamiento, que hagamos un medicamento, no hacer un esquema de 2, 3 medicamentos, solamente uno. Que el paciente no quiera tomar, que esté además asociada a grandes cuadros de desnutrición o alcoholismo que interfieren con el tratamiento. Otras enfermedades de base como las diabetes o el VIH, por ejemplo, que son cuadros que pueden agravar la enfermedad.
que la inmunidad esté muy alterada y los extremos de la vida, ¿no? Los niños y los ancianos tienen mayor pronóstico malo en relación a los demás. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? 4 parámetros importantes para hacer el diagnóstico o para sospechar de tuberculosis: el epidemiológico, el clínico, el radiológico y el laboratorial, si ustedes quieren, o el bacteriológico. 4 patas para sostener una mesa de diagnóstico, ¿no? Nuestro diagnóstico es tuberculosis, nuestra mesa se llama tuberculosis. Debe tener 4 patas para que nuestra mesa sea firme y no se caiga. Hay mesas que pueden estar con 3 patas y sostenerse todavía, ¿no? Pueden hacer algún equilibrio. Pero con una mesa con 2 patas nada más, es muy difícil que logremos sostener nuestra mesa. Entonces, tenemos que tratar de que nuestros 4 parámetros estén completos para poder diagnosticar tuberculosis. Desde el punto de vista epidemiológico, nos interesa mucho la edad, dónde viene, qué antecedentes laborales tiene, el contacto con personas que puedan tener o no tuberculosis, otras enfermedades importantes, el uso de medicamentos y pacientes con VIH. La clínica es la misma que habíamos hablado al principio: el síndrome febril con febrícula debilitante, vespertina, tóxico infeccioso completo, el bronquial productivo, generalmente irritativo al principio, después mucopurulento y algunas veces con sangrado, no hemoctórico. Dificultad respiratoria puede haber si es hematógena. Ahí está la definición de sintomáticos respiratorio: persona mayor de 15 años que tose y expectora por más de 15 días, haciéndolo sospechoso de tuberculosis. Laboratorialmente, ¿qué vamos a hacer? Lo más barato, lo más económico que se puede realizar en todos los lugares. No necesitan ni siquiera luz eléctrica, un microscopio con espejo, luz, y solo debe ser de inmersión nuestro microscopio, ¿no? Al aceite. Se debe hacer en series, de 3 series o 2 series. Ahora el programa modificado en Bolivia solo se necesitan 2 muestras, ya no 3. Y se reporta en cruces: 1, 2, 3 cruces o negativo, ¿no? Negativo es que no hay bacilos. Menos de una cruz va a reportar el laboratorio, menos de un bacilo por cada campo es revisado en 100 campos microscópicos vistos. Entonces, mira, 100 campos y va a ir menos de 1 por cada campo, ¿no? 2 cruces es de 1 a 10 bacilos por campo, en solo 50 ya observado, ¿no? Uno escoge los 50 y ve más de 1 a 10 bacilos en cada campo, ya dice 2 cruces. Y si tiene más de 10 bacilos, está el campo lleno de bacilos, en solo 20 campos reportan 3 cruces, ¿no? Que nos dice la gran carga bacilar que tiene cada persona. Entonces, para que una baciloscopía de una cruz, la más baja del reporte, porque después es negativo, y a veces son tan pocos los bacilos que a pesar de revisar toda la placa, a veces el examinador no logra encontrar los bacilos. Entonces debemos tener como mínimo 10.000 bacilos por centímetro cúbico de esputo para que nuestra baciloscopía dé una cruz, menos de un bacilo por campo en 100 campos observados. ¿Y cómo se ven los bacilos? Así se ven en el microscopio: un fondo celeste, azul claro si ustedes quieren, y el bacilo violeta, ligeramente curvo, ¿no? Ese es nuestro bacilo rico. También podemos pedir cultivos. Es importante pedir cultivos, porque además no solo nos identifican al bacilo, sino que nos dan pruebas de sensibilidad y o resistencia a los antibióticos que usamos para la tuberculosis. Es importante porque la cantidad de bacilos que se necesitan para un cultivo es la más baja de todos los exámenes que tenemos. Solo necesitamos 10 bacilos por centímetro cúbico para el que el cultivo sea positivo, ¿no? El problema de este cultivo, o de los cultivos, es el tiempo de duración. Demoran entre 3 a 8 semanas, ¿no? Para que nos reporten, entonces es muy largo el tiempo de espera para esto. Así nos reporta el cultivo, fíjense. Se puede decir que está contaminado, porque hay bacterias que están creciendo. Negativo después de 60 días de incubación, no ha desarrollado nada. Y puede darnos número de colonias, si bien no están marcadas para marcar con cruces, puede hasta llegar hasta 19 colonias contadas y nos reportará así. Presencia de 19 colonias.
algunas veces nosotros tenemos que hacer el análisis clínico de este resultado, ya que puede ser contaminación esa presencia de tan pocas colonias que se reporta el cultivo. Ya es positivo o nos interesa mucho para el diagnóstico y el manejo son las cruces en el resultado del cultivo, que nos marcará también como la baciloscopía, 1, 2 y 3 cruces. Una cruz va 20 a 100 colonias en el cultivo, 2 cruces más de 100 colonias, todas estas separadas, ¿no? Y de 3 cruces cuando ya es tanto el número que no nos da para contar y algunas están confluyendo, asociándose entre ellas, que no dan para contarse. Campo lleno, ¿no? En todo el cultivo. Hay nuevos métodos de cultivo. El cultivo con carbono 14, por ejemplo, es el BACTEC, que es un método muy bueno, pero de muy alto costo. Es muy difícil solventar un estudio de estos. Nos reporta en una semana, 2 semanas el cultivo, con test de sensibilidad y resistencia. Pero como les digo, el costo es muy alto, ¿no? Entonces, esto muy pocos lugares tienen para hacer esto y generalmente son equipos puestos en lugares estratégicos, universidades, por ejemplo, ¿no? Cochabamba, la Universidad de Cochabamba tiene una, Santa Cruz, La Paz. Después no creo que haya más equipos de BACTEC en Bolivia. También tenemos el GeneXpert, que es biología molecular, que utilizamos este mismo este estudio de PCR de reacción cadena polimerasa portátil, ¿no es cierto? Utilizamos también, no se olviden, el GeneXpert es el equipo, dependiendo de nuestro reactivo, nos puede hacer VIH, nos puede hacer toxoplasmosis, nos hace tuberculosis, nos puede hacer coronavirus, etcétera, etcétera, influenza, etcétera, dependiendo del reactivo. En este caso estamos hablando del GeneXpert PCR, reacción cadena polimerasa, para diagnóstico de tuberculosis, ¿no es cierto? Es una prueba de PCR, una reacción cadena polimerasa en tiempo real. Nos mide en el momento, ¿no es cierto? Es automatizado. Hay equipos incluso que programan de tuberculosis en otros lados, lo llevan en mochila, ¿no? Necesitan una pequeña fuente un pequeño motor de energía para hacer funcionar, y lo llevan en las mochilas y van haciendo estos diagnósticos de PCR en áreas rurales o áreas alejadas, ¿no? Determina la presencia o no del Mycobacterium tuberculoso, y lo más importante para nosotros en esta prueba, resistencia a la rifampicina, que es nuestro germen, nuestro antibiótico más importante. Hay nuevos equipos de GeneXpert más modernos, que ya también hay en el país, que no solo nos hacen resistencia a la rifampicina, sino a los 4 principales: isoniazida, etambutol, piracinamida, isoniazida y rifampicina. En menos de 2 horas salen los resultados. Es muy buen estudio este, ¿no? Es uno de los que deberíamos implementar ya directamente para el diagnóstico. ¿Cuál es lo que nos disminuye un poco el uso de esto? Es la cantidad de bacilos. Todavía no supera al cultivo. El cultivo necesita solo 10 bacilos por centímetro cúbico. El GeneXpert necesita 20 más o menos, ¿no? El doble para poder diagnosticar. Si tiene menos el paciente, dará negativo el GeneXpert de todas maneras. ¿Para qué hacemos nosotros el GeneXpert? ¿Para quienes pedimos? Tiene específicas solicitudes de este examen en el país, en el programa de tuberculosis. Tuberculosis bacteriológicamente confirmados por baciloscopía. Todo aquel que dé positivo en baciloscopía debe ir a GeneXpert para hacer el test para la resistencia a la rifampicina. Aquellos casos de tuberculosis negativa, pero que clínica y radiológicamente nos sugieran que es tuberculosis. Hemos hecho baciloscopía, da un negativo, nos decimos, sigo pensando que es tuberculosis, le pido GeneXpert. Aquellos que sean sospechosos de tuberculosis en pacientes que estén presos, aquellos que están privados de libertad, se ha demostrado que el hacinamiento en las cárceles es un lugar muy importante para el desarrollo de la tuberculosis. Entonces, todos los presuntivos de las cárceles van directamente a GeneXpert, incluso antes de la baciloscopia. Cuando sospechamos de tuberculosis en pacientes con VIH-Sida, es un cuadro muy importante para el diagnóstico. Ahí está. Vamos a ver qué más nos da. A todo el personal de salud que tenga tuberculosis presuntiva o sospechamos de tuberculosis va directamente a GeneXpert.
Pacientes con antecedentes de tratamiento que hayan hecho tratamiento, ya sea hayan abandonado el tratamiento, hayan dejado por cualquier otro motivo o hayan vuelto a dar positivo debido al Ginexpert. Todos los contactos de tuberculosis, de personas con tuberculosis de multiresistente deben ir a examen de Ginexpert, biología molecular. En niños menores de 5 años, dice, hasta los 12 años podemos hacer estudios de Ginexpert, después ya no. Nos sirve para todas las muestras menos sangre, esputo, tejidos, líquido cefalorraquídeo, líquido peritoneal, líquido tuberculoso, etc., ¿no? Líquido pleural, etc. Esta es una lesión radiológica de un paciente con tuberculosis primaria. Se llama síndrome del lóbulo medio a esta lesión. El ganglio del complejo primario ha crecido tanto que ha obstruido el bronquio principal del lóbulo medio. Al haber comprimido esto, el lóbulo medio produce una atelectasia, un síndrome de atelectasia, una radiografía con un patrón de atelectasia, y es conocido como el síndrome del lóbulo medio en pacientes con tuberculosis primaria generalmente. Ahí está la atelectasia. Esto cuando se ve de frente, si ustedes, esta es la lesión, la atelectasia, está en la radiografía PA. Aquí tenemos el esquema donde está la atelectasia y cómo se ve la atelectasia en la lateral. Ahí vemos la radiografía, otro tipo de lesión clásica con lesión de destrucción de parénquima, con lesión de tracción y fibrosis y la caverna al medio. Aquí vemos en un niño un patrón radiológico neumónico, simular la neumonía, que puede ser una imagen sugerente de tuberculosis. Una forma hematógena, la tuberculosis hematógena o miliar, fíjense, la radiografía en un niño también, una diseminación hematógena. Y aquí está el acercamiento de la radiografía. Micronodulares abundantes, patrón micronodular o miliar de una radiografía hematógena. Otra tuberculosis hematógena, una tuberculosis miliar. En la tomografía, una tuberculosis hematógena miliar, lleno de esos puntitos, micronódulos. Una tuberculosis mixta ya, que era hematógena y está haciendo lesión neumónica también. Ahí tiene una anatomía patológica, un pulmón de un tuberculoso con una tuberculosis hematógena, los micronódulos o los granulomas tuberculosos pequeños. Muy bien, es la primera parte de la clínica, la clasificación y la metodología diagnóstica. Entonces llega nuestro paciente, hacemos el diagnóstico clínico, radiológico, bacteriológico y decimos es tuberculosis. Vamos a darle tratamiento. ¿Cuál es nuestro tratamiento? Entonces aquí algunos datos importantes de cuándo ha empezado todo esto. Ya en 1940 algunos empezaron a usar este medicamento, un derivado de la dapsona que se utilizaba ya para tratamiento para los pacientes con lepra. Y vieron que tenía cierto efecto que evitaba que aumente o que progrese la enfermedad en los pacientes con tuberculosis. Al darle este medicamento, el paciente no curaba, pero no aumentaba sus lesiones y no evolucionaba la tuberculosis. Frenaba, digamos, ¿no? Entonces dijeron que había que buscar medicamentos que sí se podía hacer tratamientos antituberculosos, buscar específicos para eso. En 1944, Wachno aísla la streptomicina de un hongo, del Streptomyces griseus, ¿no? Y prueba en el laboratorio y la streptomicina destruye, no solo disminuye el crecimiento del micobacterio, sino que lo destruye. Entonces es el primer antituberculoso oficialmente que inicia la era de los antibióticos para la tuberculosis, ¿no? Pero ¿qué pasó? Empezaron los tratamientos y empezaron a mejorar los pacientes, a recuperar. Pero después de un tiempo volvían a enfermarse estos mismos. Y ahí se descubre que hacían rápidamente resistencias al antibiótico, al streptomicina. Empieza ahí a buscarse alternativas para dar 1 o 2 medicamentos al mismo tiempo. En 1949 se descubre el PAS, que era el PAS, el paramino salicílico, que también tenía efecto bacteriostático, que evitaba que crezcan las bacterias, pero asociando a la streptomicina se evitaba que haya resistencia a la streptomicina. Entonces se decide hacer el primer tratamiento asociado con paramino salicílico y streptomicina a partir del año 49.
El 52 se descubre la isoniazida, que es el único antituberculoso específico, ¿no?, para la tuberculosis. Todos los demás tienen otros efectos y otras pueden servir para otras cosas también. Y el 60 se descubre la rifampicina, que con lo cual tenemos el esquema o el manejo completo para hacer tratamiento antituberculoso. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento antituberculoso? Curar al paciente sin recaídas, que quiere decir que después no vuelva a aparecer la enfermedad. Además, prevenir que haya resistencias a los antibióticos que estamos usando y además proteger a la comunidad de que se enferme. Entonces, al curar a un paciente con tuberculosis pulmonar activa que está diseminando, hacemos que se corte el ciclo epidemiológico de contacto. Por lo tanto, estamos haciendo también un manejo epidemiológico de la enfermedad. 5 cosas debe tener un tratamiento para ser bueno en tuberculosis. Que esté asociado, prolongado el tiempo suficiente, supervisado, que sea supervisado por personal de salud, que uno supervise que el paciente tome, controlado en la cantidad, dosis y días de administración, y por supuesto que sea la dosis que necesita para el tratamiento cada persona. Ahí está. ¿Cuánto asociamos nosotros en nuestro programa? Asociamos 4 medicamentos en la primera fase y 2 para la segunda. ¿Cuánto debe durar? Como mínimo 6 meses. ¿Para qué? Para que se mueran todos los bacilos en diferentes etapas de crecimiento, hasta incluso los inactivos o los intracelulares. Supervisado, ¿para qué? Garantizar de que cumpla y termine el tratamiento la persona de acuerdo a lo establecido, que no deje días sin tomar, o tome algunos medicamentos sí, otros no, divide el tratamiento, etc. Controlado, que debemos hacer controles bacteriológicos, cultivos, PCR, baciloscopías a partir del segundo mes de tratamiento, ¿no? Algunos programas dicen el segundo, el cuarto, quinto y al final del tratamiento. En otros lados donde hay mayor control, las baciloscopías se las hacen mensual. No es adecuada que sea de acuerdo al peso del paciente, ¿no? Para evitar ya sea efectos adversos por mucha dosis o que el tratamiento sea inefectivo porque la dosis está por debajo de lo requerido. Habíamos hablado de que los bacilos hacen resistencia. ¿Qué tipos de resistencia tenemos? Aquí tenemos 2. La natural quiere decir que los bacilos ya tienen resistencia a algunos antibióticos sin haber estado en contacto. De forma natural aparecen mutantes que son resistentes, por ejemplo, a rifampicina, aunque nunca haya estado el bacilo en contacto con la rifampicina. ¿Por qué ocurre esto? Porque, como en todas las mutaciones, cuando un germen o un organismo se reproduce tantas veces, en algún momento va a haber una mutación que tenga ciertas características. En este caso, resistencia a los antibióticos de forma natural. La primaria o inicial es cuando un paciente no ha recibido tratamiento, pero desarrolla resistencia a uno o más medicamentos. ¿Por qué? Porque ha sido enfermado con bacilos resistentes. Ya. Él nunca ha hecho tratamiento, pero aparece que es resistente porque ha recibido contacto, ha estado en contacto con bacilos ya resistentes de una persona enferma con bacilos resistentes. Esa es primaria o inicial. La secundaria o adquirida es que ya el paciente ha hecho tratamiento, pero de una forma irregular o mala y ha desarrollado ya resistencia a algún antibiótico específico, por ejemplo, rifampicina, ¿no? Hablamos de monoresistencia confirmada cuando es resistente a un medicamento, cualquiera sea este, de nuestro esquema de primera línea, de los 4 importantes que tenemos, que los vamos a ver ahora. Y polirresistencia confirmada a más de 2 medicamentos ya, ¿no? Más de 2 ya es polirresistente. Entonces, ¿cómo las resistencias naturales en los medicamentos? Allí tenemos, fíjense, a la isoniazida, 1 por cada 10 a las 5, a 10 bacilos, o sea, 1 por cada 1 millón de bacilos, hay uno resistente a la isoniazida. Hay un resistente a la rifampicina por cada 100 millones de bacilos. A la streptomicina por 1 millón, generalmente 1 millón, fíjense, la tambutol también. Para la piracinamida es menos, ¿no? 1 por cada 1000 bacilos hay resistencia a la piracinamida. Las quinolonas que se utilizan también en el tratamiento están en el rango de 1 millón
un bacilo por cada millón de bacilos aparece un resistente, y para el resto está más o menos 1 millón o un poco menos de todos los otros antituberculosos que usamos. Entonces, fíjense, tiene muy poca resistencia a la rifampicina, necesita mucha cantidad de bacilos para que se aparezca un resistente natural, ¿no es cierto? En cambio de la isoniazida y la streptomicina sí aparece. Una característica especial es que no hay naturalmente un resistente a ambos, o dos o más antibióticos naturales. Debemos sumar las potencialidades de cada uno para que aparezca uno resistente a ambos, ¿no es cierto? Por ejemplo, si va a aparecer un bacilo resistente a la isoniazida y a la rifampicina, debe ser 1 por cada 10 a la 14, por ejemplo, ¿no? Elevado a la potencia 14. Y eso no existe. Debería tener una persona todo su cuerpo, desde la uña de sus pies hasta los cabellos, lleno de bacilos para que dé un resistente a 2 antibióticos. Entonces, las naturales generalmente es a 1. Entonces, asociando 2 o 3, eliminamos las resistencias. Esto es lo que ocurre cuando hacemos tratamiento con un solo medicamento, el fenómeno descenso y ascenso, ¿cierto? Tenemos nosotros nuestro diagnóstico de tuberculosis, baciloscopía positiva 3 cruces, ¿cierto? La barra más clarita es la que tenemos con los sensibles a un antibiótico. Por ejemplo, en este caso hacemos un ejemplo con la isoniazida. Estos son sensibles a la isoniazida. Pero como pasan más del 1.000.000, hay un cierto porcentaje que ya va a ser resistente por cada 1.000.000, ¿no es cierto? Esta pequeña barra oscura. Pues nosotros iniciamos solo tratamiento con isoniazida y va a ir matando a todos los sensibles, a toda nuestra barra grande, los va a ir eliminando. Y los resistentes no van a pasarle nada, van a estar ahí. Cerca al segundo mes de tratamiento, más o menos, la baciloscopía es positiva a una cruz o negativa en algunos casos nos puede dar. Entonces podemos pensar que nuestro tratamiento va a ir bien. A partir del 8º mes para adelante, los bacilos sensibles ya son muy pocos. Entonces el espacio lo ocupan los resistentes, que empiezan a tener mayor nutriente y empiezan a reproducirse ya mutantes resistentes. ¿Qué pasa? Que al 4º mes la baciloscopía empieza a incrementarse otra vez, a ser positiva 2 cruces, y llegar a la semana 18 con 3 cruces otra vez, ¿cierto? Pero con la característica de que ya solo quedan resistentes a la isoniazida. Ya la isoniazida queda descartada para usar en este paciente. Entonces, lo que debemos hacer para eliminar este fenómeno del descenso y ascenso con el tratamiento es usar 2 o más combinaciones de antibióticos para estar seguros de que no se produzca estas resistencias. Entonces, si usamos isoniazida, nos va a matar a todos los sensibles, y si asociamos rifampicina, la rifampicina va a matar a todos los sensibles para la rifampicina y a estos resistentes de isoniazida, porque hemos dicho que no existe en el mundo un resistente natural a 2 antibióticos. Pero para estar seguros de que esto se cumple y que no hay alguno resistente a la rifampicina, asociamos otros 2 medicamentos, el etambutol y la piracina. El etambutol para preservar la rifampicina y la isoniazida, y la piracinamida para acortar nuestro tratamiento. La piracinamida se le pone en el esquema para que nuestro tratamiento baje de 9 meses a 6 meses, nada más, ¿no? Ese es un acortador de tratamiento. Entonces nosotros debemos prevenir, nunca debemos hacer tratamiento con un solo medicamento antitubercular. Con 2 podría ser, pero es mejor hacer lo que dice el programa y dar 4 en la primera fase y 2 en la segunda, cuando ya los bacilos son muy pocos y existe muy poca resistencia. Los factores entonces que influyen en nuestro tratamiento: el número de bacilos, ¿no?, muy alto, factores metabólicos del paciente, diabetes, etcétera, lesiones anatómicas muy grandes o factores bioquímicos que influyan en el manejo de esto, ¿no? Los factores farmacológicos, las dosis que usamos, la combinación medicamentosa y los periodos de inactividad que tienen los bacilos, que debemos considerar. Por eso alargamos hasta 6 meses nuestro tratamiento.
Muy bien, el primer medicamento que vamos a ver es la isoniazida, se abrevia o se la representa internacionalmente en el mundo con la letra H. Entonces, en todo lado, si nosotros ponemos H, todo el mundo van a saber que estamos hablando de la isoniazida cuando hablamos de tratamiento antituberculoso. Es la hidracina del ácido nicotínico, solo es eficaz contra el Mycobacterium, es una de sus características. Penetra todos los tejidos, piel, pleura, meninges, etcétera, etcétera. No influye el pH para su función, entonces funciona en pHs ácidos como en alcalinos. La dosis tiene diferentes dosis dependiendo de los esquemas. Está más grande, marcado en negrilla, ¿no es cierto? 5 miligramos kilogramo peso dosis. Es la que nosotros vamos a tomar como dosis de tratamiento. Las otras, hay algunos esquemas en que se da hasta 15 miligramos. Nosotros solo vamos a dar 5 miligramos kilogramo peso como dosis de tratamiento con la isoniazida. ¿Qué efectos adversos tiene? Es importante saber los efectos adversos. Tienen efectos específicos cada uno de los antituberculosos. Los generales, que provocan todos los medicamentos, incluso paracetamol, aspirina, etcétera, que son dolor abdominal, náuseas, vómitos, etcétera, ¿no? Las gastropatías por medicamento. En cambio, los específicos adversos son estos que tienen aquí, cada uno de ellos. Una neuropatía periférica, alteración de los nervios a nivel periférico, produciendo ¿qué? Parestesias, dolores pungitivos o punzantes o urentes en los pies y en las manos. Si el cuadro avanza y no se controla, puede haber mareos, somnolencia, letargo y astenia. Se controla con piridoxina 10 miligramos por día hasta remitir los cuadros clínicos presentes. En algunos casos puede dar lesión a nivel hepático. Hay que tener mucho cuidado en las personas mayores de 35 años. En casos muy raros puede provocar convulsiones. Ahí está la fórmula de la isoniazida y su presentación. Una tabletita ranurada. La rifampicina, que se abrevia con la letra R, es un potente bactericida. Mata al bacilo. Su dosis es de 10 miligramos kilogramo peso, con una dosis máxima de 600. Una vez que alcanzamos 600 es dosis estándar, aunque por kilo peso nos pida más. Solo 600 debemos. Entonces es el que tiene menos resistentes de todos los antituberculosos. ¿Tiene efectos adversos? Sí, a nivel hepático, hepatotoxicidad, hepatitis medicamentosa puede dar, más aún si se asocia a la isoniazida, incrementa su poder hepatotóxico. Tiene una característica, presenta coloración rojo-naranja a todas las secreciones del organismo, orina, heces, lágrimas, sudor. Entonces debe tener una persona mucho cuidado cuando empieza a tomar rifampicina, especialmente si usa lentes de contacto, ¿no? Va a pintar los lentes de contacto y los va a dañar permanentemente, le va a dar ese color rojo anaranjado al lente de contacto, y el cual ya no va a servir, va a empezar a perder su elasticidad y su capacidad de mejorar la visión. Entonces, todo paciente que tenga o use lentes de contacto y empiece tratamiento con rifampicina debe cambiar a los clásicos lentes de montura, ¿no? Tiene varios síndromes como efectos adversos. Puede provocar lesiones cutáneas, un síndrome cutáneo, exantemas, lesiones eritematosas muy pruriginosas y lesiones de aumento de color, ¿no? Que generalmente se ven en el primer mes de tratamiento. A nivel abdominal, dolor, náuseas, diarrea, en todo el tratamiento nos va a dar esto. No hay una fecha específica, puede ser al principio o al final. Un cuadro muy parecido a la gripe, un síndrome gripal, donde va a haber fiebre, escalofríos, rinorrea, artral, muy parecido a un cuadro gripal, generalmente entre el tercer y quinto mes de tratamiento. Los síndromes respiratorios puede haber que son severos. Si se presentan estos, debe suspenderse inmediatamente el tratamiento, presenta disnea, llegando al shock o choque séptico. Puede haber también casos de púrpura trombocitopénica y anemias hemolíticas. En estos tres últimos síndromes, con estas tres últimas enfermedades, el tratamiento debe suspenderse de forma definitiva. En los otros podemos esperar a que revierta y volver a iniciar el tratamiento en forma progresiva. Es importante el identificar si el paciente toma o no otros medicamentos.
ya que la rifampicina va a disminuir la concentración de estos que ven aquí. Antimicóticos en general, disminuye todo el efecto de los antimicóticos, disminuye los efectos de los corticoides, disminuye de los anticoagulantes vía oral como la warfarina. Aquellos pacientes diabéticos que consuman hipoglucemiantes orales tipo glibenclamida o metformina también va a disminuir su efecto de esto. Los anti-VIH, tratamientos antirretrovirales como los inhibidores de proteasa o los de reversa transcriptasa, los va a inhibir. Entonces los tratamientos asociados con el VIH deben ir con medicamentos que no sean de proteasa ni de reversa transcriptasa. Debe buscar otros tratamientos. En las personas de sexo femenino, indagar si la paciente usa métodos anticonceptivos, especialmente los orales, ya que estos van a disminuir su efecto con la rifampicina y pueden producirse embarazos no deseados durante el curso de un cuadro de tuberculosis. Ahí está la presentación de la rifampicina. Todos tenemos asociado, en Bolivia viene isoniazid de rifampicina, en otros países vienen todos los medicamentos juntos ya, y en otros lados tenemos la rifampicina endovenosa para casos muy severos. Aquí tenemos una reacción alérgica dermatológica muy severa de la rifampicina, un síndrome de Stevens-Johnson, ¿no? Complicación muy severa que se presenta, no muy frecuente en tratamientos antituberculosos. La piracinamida, que se abrevia con la letra Z, es un medicamento que actúa a nivel intracelular predominantemente, actúa en medios ácidos, no se inhiben los medios ácidos, es esterilizante, esterilizan las cavernas o los lugares donde se encuentran los bacilos y reduce, como habíamos dicho, la duración del tratamiento. Desde que se incluye la piracinamida en el tratamiento, bajaron a 6 meses los tratamientos. Antes duraban 9 meses. Y antes de la rifampicina, 2 años de tratamiento, ¿no? Con la rifampicina bajaron a 9, con la piracinamida a 6 meses. La dosis, se pueden dar diferentes dosis, pero a nosotros nos interesa la dosis que está remarcada con negrilla, 25 miligramos, que podemos incluso hasta llegar a 30 para poder ajustar la dosis, 25 miligramos kilogramo peso diario. Pueden dar más dependiendo de los esquemas, sean 3 veces por semana o 2 veces por semana. Generalmente produce hepatitis, hepatotoxicidad, y que depende de la dosis. Es por eso que no debemos pasar de esta dosis que tenemos aquí, porque al aumentar la dosis, la hepatotoxicidad está más presente. Cuanto más dosis demos de piracinamida, más rápidamente producimos hepatitis. Produce dolores articulares, artralgias, generalmente, que se tratan con aspirina solamente o paracetamol y resuelve. Puede producir cuadros muy parecidos a la gota, dolor en el dedo gordo del pie, por ejemplo, o aumento del ácido úrico a nivel sistémico, hiperuricemia. Rara vez produce lesiones dérmicas. Ahí está la piracinamida, su fórmula bastante simple. El etambutol, eficaz además contra otras micobacterias, está asociado el etambutol, por ejemplo, al tratamiento de la lepra. Este no mata la bacteria, solo lo inhibe su desarrollo, es bacteriostático. La dosis, 15 miligramos de peso, extendiendo incluso hasta 20 podemos llegar si para ajustar dosis. 15 es nuestra dosis, las otras dosis más altas son en otros esquemas de tratamiento. Efectos adversos importantes, una neuritis retrovulvar, disminución de la agudeza visual, alteración en la visión de colores, el daltonismo, visión borrosa puede dar, escotomas, los centros van a presentar alteración de la campiometría, el campo periférico va a disminuir, va a haber escotomas o lesiones oscuras al medio de la visión, cuando son muy marcadas. Es por eso que el etambutol no se da en niños, porque los niños no identifican rápidamente los cambios en la visión. Nosotros sí, de adultos, podemos diferenciar rápidamente si empezamos a ver borroso o a ver cambios en la visión de colores. En cambio, los niños no, por eso el etambutol generalmente no se da en niños. Aquí tenemos una prueba, fíjense, una prueba para ver el daltonismo o las pruebas de alteración visual. Aquí vemos, como ven, son diferentes tonos de rojo y verde, que es lo que se confunde principalmente. Normal, el paciente debe ver el 74 aquí, ¿no? Todos debemos ver el 74. Si vemos otro número, ya tenemos un problema de alteración visual de colores. Generalmente nombran a esto los pacientes con daltonismo como 21. Ese es el dato errado. También podemos hacer el número 5. Normalmente debemos ver el 5 aquí.
pero los pacientes nos refieren que tienen problema visual como el número 3, como un dato principal de alteración en la visión de colores por alteración del etambutol. Ahí está su fórmula y su presentación. Y por último, uno de los que asociamos frecuentemente en el tratamiento antituberculoso, que no es en el esquema habitual, pero que en algunos casos se asocia, es la streptomicina, que habíamos hablado al principio, la letra S, 15 miligramos como dosis kilogramo peso, que no debe pasar de 1 gramo en la presentación, solo 1 gramo. Atraviesa todo tipo de membranas y estas están inflamadas, por eso se asocia algunas veces en las meningitis tuberculosas, para que pueda atravesar la membrana, ¿no? Hay que ajustar la dosis en problemas renales o definitivamente no darlo, ¿no? Hay problemas de renal. ¿Cuáles son sus reacciones adversas? De hipersensibilidad, lesiones cutáneas, prurito, alteración, anestesia o hipoestesia de las extremidades. Una característica importante, especialmente que se da inmediatamente de la administración de la streptomicina, puede dar parestesias periorales, los labios se sienten adormecidos. Va a dar lesiones de tipo vestibular, primero, vértigo, ¿no? Un solo lado generalmente. Primero empieza con mareos y vértigo, alteración en la marcha, y posteriormente la parte auditiva, hipoacusia y sordera. Una vez que se llega a esto, es irreversible la lesión del oído, del par 8 en streptomicina. El paciente queda sordo. Y es contraindicado en mujeres embarazadas. Es el único que no se debe dar durante el embarazo. Los otros 4 se dan, sí, en pacientes embarazados. No se demuestra la toxicidad del embarazo, solo la streptomicina. Ahí está. Muy bien. Hasta ahí va a ser nuestro tema. Muy bien. Entonces yo voy a pasarles hasta dónde va a ir. Ese va a ser nuestro tema completo. Va a ser fisiopatología, clasificación, clínica de la tuberculosis, métodos diagnósticos y tratamiento, ¿no? Entonces. Doctor, ¿va a haber un trabajo sobre ese tema? Sí. Ahora vamos a eso. Voy a dejar de presentar ahora eso, por favor. Muy bien. Entonces vamos a hacer dos mapitas más. Uno de la parte de tuberculosis primaria, hematógena y tuberculosis terciaria, ¿ya? Un mapita que sea de esos 3 y nada más, solamente la parte clínica, ¿ya? Tuberculosis primaria, tuberculosis hematógena y tuberculosis terciaria, ¿ya? Para que ustedes repasen eso. Te voy a poner en el Classroom y voy a subirles la presentación al Classroom y les voy a pasar por el grupo también la presentación. No se olviden, jóvenes, el próximo domingo vamos a tener examen, ¿sí? Es nuestro segundo parcial. No parece mucho, pero el contenido es largo. Neumonías, hemos visto 8 neumonías y la parte general es harto. Y ahora en tuberculosis también es un contenido bastante largo, ¿no es cierto? Si uno ve solo en cantidad parece poco, pero si uno revisa el contenido que hay es bastante amplio. Entonces no les vamos a sobrecargar a ustedes. Estamos haciendo virtual, entonces no podemos presionarles con mucha cantidad de cosas también. Entonces nuestro parcial va a estar en eso. Neumonías, todo lo que hemos avanzado de neumonías, más esta parte de tuberculosis hasta tratamiento. Yo lo voy a recortar a la parte que ya no va a entrar para que ustedes puedan empezar a estudiar. ¿Listo? Nuestro examen parcial va a ser el día domingo. Voy a coordinar, no sé, la hora del examen. A ver, ¿ustedes qué opinan? ¿Seguimos en nuestra misma hora a las 11 o quieren más tarde del domingo? Después de la tarde, de las 5, 6, no sé. Las 11 mismo, doctor. Sí, mantenemos nuestro Está bien, horario. doctor, a la misma hora, sí. Ya. Entonces voy a preparar como la anterior vez y les voy a pasar el enlace para que vayan a estar pendientes antes de empezar. No se demoren en responder, ustedes saben que doctor, sí. Doctor, perdón, se me cortó la parte donde usted habló sobre el examen. ¿Va a ser el próximo domingo? Sí, domingo habíamos quedado ya en la anterior clase, ¿no es cierto? Estamos ahora confirmando nada más.
El domingo va a ser porque les dé el tiempo de estudiar esta semana, es contenido largo, las neumonías y la parte de tuberculosis, ¿ya? Ya, en el mismo horario de la clase, ¿cierto? Sí, yo eso estoy preguntando si ustedes quieren en este mismo horario o desean otro horario, más tarde, por ejemplo, el domingo más temprano también. Por mí que sea más tarde, doctor. Ya. Muy bien, entonces les voy a dejar de tarea, me avisan hasta mañana en la noche, voy a esperar, reúnanse ustedes, conversen entre ustedes el horario, pero no cambiamos de fecha, ¿listo? Porque después hay que programar el final, y después del final, si es que necesitaran una segunda instancia, ¿me entienden? Entonces no vale la pena prolongar más, después van a estar muy apretados con fechas y demás cosas, o de estudiar contenidos. Sí, doctor. Listo, doctor. Ya, entonces que no pase del domingo, en la noche, cualquier horario ustedes pueden ver, en la mañana todo, avísenme hasta mañana en la noche. Si no me dicen nada o no me hablan nada, asumo que va a ser el mismo horario de siempre y para las 11 va a estar. Si me avisan, ya programo para la hora que ustedes. Sí.